Bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar un poquito de la demostración matemática, que es un breve paso simple matemático para plantear la ecuación de frecuencias o explicar un poco el efecto Doppler, ¿sí? Este efecto que se traduce en el cambio de una frecuencia cuando una onda acústica, en principio lo que vamos a hablar nosotros, es recibida por un receptor que está en movimiento o en el caso también se aplica que la fuente eh, esté en movimiento. Quiere decir que es un efecto que se da de cambio de frecuencia cuando o la fuente se está moviendo hacia el receptor o el receptor hacia la fuente o ambos casos. Hay una velocidad relativa entre ambos. Vamos a ir un poco más directo a la parte matemática o si quiere de las cuentas de cómo llegar a la deducción para que la parte, la clase, la explicación un poco más conceptual o para que en la clase podamos enfocarnos en el concepto. Algo que podemos sí tener en cuenta acá es que, bueno, acá se puede visualizar el efecto donde un tren está en movimiento, el receptor está fijo en esta posición. La fuente acústica, o en el caso del tren, su bocina, por ejemplo, está radiando esféricamente y en estas distancias vamos a encontrar un periodo o en el caso espacial vamos a ver una longitud de onda, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a alterar eh, cuando la fuente esté en movimiento. Si vamos al segundo caso, acá abajo, cuando el tren se está moviendo, los frentes de onda se apilan hacia adelante y se estiran, por así decirlo, hacia atrás. Entonces, eso se percibe como un cambio de frecuencia. Fíjense que cuanto receptor que está en este punto, cuantos más frentes de onda reciba en una unidad de tiempo, eso lo va a percibir como una frecuencia más alta. Y por el contrario, cuando menos frentes de onda esté recibiendo el receptor, por unidad de tiempo, digamos, en este caso, vamos a percibir ese sonido como una frecuencia más grave. Entonces, ¿cómo planteamos la situación? Bueno, es bastante simple. Se trata de una fuente que, vamos a escribirlo acá, una fuente que primero está en una posición 1 y un receptor que está en esta punto, ¿sí? Vamos a suponer entonces que en este caso, en esta posición, a este tiempo, un tiempo t1, se emite un máximo, ¿no? Una frecuencia que en este caso coincide con el máximo. Como decir que la fuente que está viajando con una cierta velocidad, bf, en este punto emite un máximo. Ese máximo obviamente se va a propagar. Tratemos de no pensar en el resto de los, si es una onda sinusoidal, en el resto de los máximos. Pensemos en ese pulsito que está emitiendo, llegará en un cierto tiempo T1' hacia el receptor, ¿sí? Esto es una cuestión de convención de tomar estos tiempos. En un instante siguiente, vamos a suponer que en una posición de fuente 2, que es la misma fuente que se desplazó, esta distancia, la fuente vuelve a coincidir que emite ese máximo. Eso es para un tiempo T2, que ese máximo que emitió ahora va a llegar hacia el receptor en un tiempo T2', porque va a recorrer esta distancia y, bueno, viaja a la velocidad del sonido. Entonces, esta distancia de acá la vamos a llamar distancia de la posición de fuente 1 hasta el receptor. Esta distancia que está acá corresponde a la distancia desde F2 hacia R. Y esta distancia que está acá es la distancia de F1 a F2. Entonces, el problema es bastante sencillo, hay que plantear, lo único que tenemos que tener en cuenta es que frecuencia es 1 sobre el periodo y
Eh, también que necesitamos tiempo, obviamente, eh, es distancia sobre velocidad. Y casi que con esto vamos a ir planteando las ecuaciones. Lo que sí vamos a definir es que el tiempo entre este máximo, o sea, digamos, si planteamos con el T1 y el T2, ese, esa diferencia entre T1 y T2, si nosotros estamos asumiendo que acá hay un máximo, o sea, hay un máximo en cada uno de estos puntos, por donde pasa la fuente, quiere decir que eso corresponde a un periodo de la frecuencia que está emitiendo, T1 menos T2. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto corresponde a una frecuencia en particular, porque si este tiempo, esta distancia es una distancia finita, corresponde a una frecuencia en particular. Sí, pero acá no estamos definiendo cuál es, o sea que esto a priori sería algo arbitrario. Yo lo puedo elegir, no importa cuál sea la frecuencia, convenientemente, para que coincida con un máximo y el otro máximo. De tal manera que yo pueda definir que entre T1 y T2 hay un periodo, ¿sí?, temporal. De todas maneras, esto es un paso intermedio, con lo cual no nos va a cambiar tanto el resultado. Va a depender de la velocidad, sí, también, pero es un paso intermedio que nos va a servir como una hipótesis para llegar a una fórmula cerrada. Ahora, piensen en lo que llega al receptor. Si acá llega, en el receptor, llega un frente de onda en un tiempo T1 y el siguiente frente de onda, segundo que se emitió, en un tiempo T2'. T1' y T2'. El tema es que no está emitiendo la fuente en una posición fija. Entonces, a eso, o ese tiempo va a estar acortado, va a ser menor que lo anterior, porque la fuente se está moviendo hacia el receptor. Por lo tanto, el periodo no va a ser el mismo. Vamos a tener que esa diferencia entre T1' y T2' va a ser igual al T', o el periodo primo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que esto después, el periodo, el T', va a estar relacionado con la frecuencia F', que es la que finalmente escucha el receptor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar con esta, que vamos a ir reemplazando buscando expresiones para T1 y T2. T1' y T2'. Entonces, por un lado tenemos que esta distancia entre T1, perdón, la diferencia entre T1' menos T1 es igual a la distancia, ¿sí?, porque es la distancia entre F1, la posición 1, y el receptor, dividido la velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que le toma a la onda llegar desde la posición de la fuente 1, F1, hasta el receptor. O sea, eso es válido. Lo mismo con T2' y T2. ¿Sí? T2' menos T2 va a ser igual a la distancia recorrida por la fuente dividido la velocidad del sonido. Perdón, la distancia recorrida por la onda dividido la velocidad a la cual se mueve la onda, a la cual se propaga la onda. Entonces, esto va a ser igual a df2, de la distancia de f2 a r, dividido la velocidad del sonido. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es de acá despejar T1' y T2' para reemplazarlos en la ecuación 1. Entonces, esto nos va a quedar de F1 veces más T1, T2', esto es igual a de F2R sobre C más T2. ¿Sí? Si reemplazamos esto en el periodo prima, T',
Esto nos va a quedar. eh, Perdón, acá hay que definir los tiempos al revés. Hay que definirlos como. O sea, el tiempo mayor menos el tiempo menor, ¿no? T2 menos T1. Entonces ahora sí, reemplazamos. Esto queda df2 sobre c más T2 menos de distancia de F1 a R sobre C más T1. Y acá podemos agrupar algunas cosas. Primero, T2, ¿sí? Menos T1, porque con el menos acá, queda menos T1, lo podemos poner juntos, más distancia F2 a R sobre C menos distancia de F1 a R sobre C. Digamos, ponemos todo sobre el mismo denominador. Y ahora, esto, T2 menos T1, es el periodo original de la onda. T1, T secas, prima. La distancia de F2 a R menos la distancia de F1 a R da esta diferencia, digamos, este pedacito que está acá. Da menos el pedacito que está acá. ¿Sí? Los segmentos. Entonces, esto va a ser menos, porque estoy restando al más chiquito, le resto al más grande, entonces va a ser menos la distancia de F1 a F2 dividido C. Bueno, entonces, esto que tenemos acá, también lo podemos escribir en función de la velocidad de la fuente, porque esta distancia va a ser velocidad, o sea, es una distancia que va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Velocidad de quién? Velocidad, esto va a ser igual a la velocidad de la fuente, porque cuanto me lleve de ir hasta F1 hasta F2 va a ser la velocidad a la cual se mueva la fuente. Y t, el tiempo que le lleve, acá es donde nos coincide un poco, si no tomamos que son dos máximos, coincide con dos máximos, con un periodo de la onda, esto sería una incógnita también. Entonces, como nosotros dijimos, tomamos una hipótesis de que no importa cuál sea la distancia o el tiempo, ese intervalo va a corresponder a un periodo, podemos escribir que esto va a ser igual a el periodo de la onda. Apagando la computadora. Bueno, entonces, esto va a quedar T menos BF por T dividido C. Lo que vamos a hacer es escribir esto en términos, acá arriba, en términos de la frecuencia. Vamos a escribir T', lo que llegamos es igual a T menos BF por T sobre C.
Entonces, esto va a ser 1 sobre la frecuencia prima, o sea, f' va a ser la frecuencia que se escuche. Esto va a ser 1 sobre f por, acá saco el factor común, 1 menos bf, la relación entre la velocidad de la fuente y la velocidad del sonido. ¿Sí? Y a partir de ahí, ordenamos un poquito y ya llegamos a la expresión que teníamos en la diapositiva. F' es igual a, si la frecuencia que voy a escuchar el receptor es igual a la frecuencia que emite la fuente dividido por un factor que es 1 menos bf, velocidad de la fuente, dividido velocidad del sonido. Y acá tenemos la ecuación a la que llegamos. Fíjense que en función de cómo sea esta relación, vamos a tener que si la velocidad de la fuente es menor a la velocidad del sonido, esto va a ser un número más chiquito que 1, 0, algo. Restado 1, todo este denominador va a ser menor a 1, con lo cual la frecuencia va a ser mayor. Digamos. Vamos a encontrar que acá f' siempre es mayor a f. Porque este denominador va a ser 0, algo, va a estar dividiendo por 0, algo, o sea, queda multiplicando por un valor mayor. ¿Qué pasa si la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del sonido? Bueno, en este caso se llega a una indeterminación. Obviamente esta fórmula no vale en el caso de que la velocidad de la fuente sea igual a la velocidad del sonido. Esto quedaría 1, 1 menos 1, 0, y f dividido 0, bueno, queda indeterminado. En teoría esto tiende a ser infinito. Lo que sucede en la práctica es lo que pasa, y vamos a ver, por eso lo verán, el video de los aviones de combate cuando llegan, cruzan la velocidad del sonido, que es el cono o la velocidad de Mach. Cuando la velocidad de, en este caso los aviones, pero cualquier elemento que esté viajando a una velocidad, coincida con la velocidad de Mach o un múltiplo, ¿sí?, de la velocidad del sonido, van a suceder, lo que va a suceder es que no se va a escuchar una frecuencia particular, sino que se va a escuchar un estruendo. Es porque se acumulan frentes de presión y la acústica lineal ya no vale. Los niveles son tan altos que no valen las ecuaciones de la acústica lineal. Por lo cual vamos a escuchar una onda de choque, lo que se escucha, me parece una explosión. Así que bueno, brevemente ese es el fenómeno. En el de la diapositiva igual pueden ver este paso más detallado. ¿Qué pasa si la fuente se está alejando? Bueno, es simplemente cambiar un signo en la velocidad de las ecuaciones que estaban establecidas antes. Lo que cambia es que ese menos que teníamos antes ahora se transforma en un más. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, donde se modifica es en la definición de esta distancia. ¿Sí? Porque una distancia ahora va a ser, esto va a dar positivo, no va a dar negativo como nos daba acá, porque una distancia, en este caso, si la fuente se está alejando, esta va a ser más larga, por lo tanto esa diferencia va a ser positiva. Esos son los dos casos. En este caso, bueno, obviamente la frecuencia se escucha más grave, el sonido se escucha más grave. Y el siguiente caso es exactamente igual, o sea, en términos de cómo planteamos el problema, solamente que ahora la fuente está fija, y esto que está emitiendo frentes de onda está fijo, y lo que se acerca es el receptor. Entonces es como si el receptor se estuviese llevando puesto los frentes de onda a una velocidad mayor o menor, y eso aumenta la tasa, por así decirlo, a la cual se encuentran esos frentes de onda, esos máximos de presión. Con lo cual el efecto es el mismo, la frecuencia o el pitch
cambian. Bueno, ¿dónde está la clave de esto? De nuevo es en definir los tiempos. En este caso tomamos T1, cuando la fuente emite, digamos, el momento cuando la fuente emitió el sonido y el receptor estaba en la posición R1. Este sería T1 y esto sería T1', recibido a T1'. ¿Sí? La fuente emite un cierto T1 y esto viaja a una cierta distancia, la onda, y el receptor está ubicado a una posición T1'. El segundo momento, instante, es cuando en un tiempo T2 la fuente emite otro frente de onda y en este caso el receptor se habrá desplazado porque está viajando a una cierta velocidad Vr y recibe ese frente de onda en un tiempo T2'. De nuevo, acá esto es genérico, ¿no? Si cambia la frecuencia, ese tiempo será distinto, ese intervalo será mayor, menor, también depende de la velocidad, pero no nos interesa, es un paso intermedio, nosotros lo hacemos coincidir porque es válido que para alguna distancia, para alguna velocidad coincida, entonces es un paso intermedio que nos permite llegar a hacer, digamos, mismo análisis. Entonces tenemos el periodo, va a ser lo mismo que antes, que es entre el tiempo T1 y el tiempo T2, nosotros establecemos que ese tiempo corresponde a un periodo. ¿Sí? Entre T2' y T1' va a corresponder, bueno, al periodo T', que es el sonido que escucha, en este caso, Bart. ¿Sí? Hacemos el mismo, o tomamos el mismo criterio, planteamos la diferencia en términos de la distancia que recorre la longitud, la onda y a la velocidad que se propaga, tanto para T1', T2, T2', T2, o sea, sería para el primer frente de onda y para el segundo frente de onda, y despejamos de la misma forma que hicimos antes. Queda en función del periodo y lo que transformamos después, bueno, sobre eso, la inversa es la frecuencia. Acá la ecuación es parecida, pero no igual. Este término que aparece acá arriba multiplicando es siempre positivo, o a lo sumo si el receptor está fijo, está quieto, esto es 0, y la frecuencia coincide, F' coincide con F, se escucha igual. Si no, el receptor se está moviendo, se escucha más agudo. Cuando la fuente se está, en el caso de que la fuente se esté, en este caso el receptor se esté alejando, en este caso acá dice la fuente, está mal, sería el receptor se está alejando, la fuente sigue fija, el receptor ahora se aleja, bueno, ese más cambia acá por un menos, y la frecuencia que se escucha es más grave. Hay una pequeña diferencia entre digamos, tanto si establecemos las mismas velocidades para el caso de que la fuente se mueva y el receptor esté fijo, o el receptor se mueve y la fuente esté fija, si se está acercando, uno diría, bueno, sería lo mismo, tanto que o la fuente se acerque o el receptor se acerque a la fuente, pero si uno hace los cálculos a la misma velocidad, hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Lo pueden, digamos, hay algo en el fenómeno físico que hace que las velocidades totales o relativas cambien un poco. Lo dejo un poco para que lo piensen, si quieren hacer algún cálculo, pueden probarlo y verificar. Bueno, vamos a hablar de las aplicaciones y demás en la clase y espero que esto sirva como una ayuda, un apoyo para entender el funcionamiento o, por así decirlo, la deducción matemática de las ecuaciones.